Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a una de mis transmisiones en directo. Por aquí su anfitrión de todas las tardes, Elías. Una vez más cargado de mucha emoción para comenzar una nueva semana llena de energía, llena de nuevos proyectos y llena de nuevos temas. Hoy estoy más emocionado de lo normal porque va a ser uno de esos días. Quizá empiece a estandarizarlo y poner un día en específico. Pero voy a tocar uno de los temas que me encanta. Bueno, no es que tanto me encanta el tema, me encanta la controversia que crea el tema. Y ya les voy a explicar por qué lo elegí. Hoy voy a hablar sobre las diferencias de comunismo y socialismo for dummies. O sea, así como para tontos. Y este tema lo elegí porque, número uno, vengo de Latinoamérica y bueno, ya todos conocemos que ahí es donde está el núcleo de ese intento comunista y esos intentos socialistas. Bueno, no, intentos no se han aplicado. Ahorita vamos a desarrollar mejor eso. Y porque, bueno, viviendo aquí en España, hay muchas personas. Me he topado con muchísimas personas en países donde no tienen idea qué es vivir en un socialismo. Entonces van y hacen protestas y pancartas y defienden el socialismo desde su iPhone. Entonces, o sea, no tiene mucha coherencia y la conclusión es porque las personas no conocemos bien qué rayos es lo que estamos defendiendo. Entonces para eso, incluso este tema lo estoy preparando desde ayer, por cierto. Bueno, busqué bastantes, además que en alguna época de mi vida tuve incluso la oportunidad de leer directamente a Karl Marx y a Federico Engels, que fueron como que los autores. En realidad el autor fue Carlos Marx, pero fue junto con la ayuda de Friedrich Engels. Y bueno, decidí compilar una información. Yo creo que con este tema sí me voy a extender un poquito más. Y bueno, voy a hacer lo más explícito posible a mi manera de explicarlo en idioma actual para que se pueda entender de la manera más cómoda. Entonces, bueno, les comento porque estaba diciendo lo primero, que escogí este tema porque particularmente me pasó que en el grupo de las personas que trabajamos en esta empresa Globo, hay como un grupo de todos los repartidores, ¿no? Entonces, bueno, dame tu número y te meto. Y me metieron en el grupo. Y bueno, ahí está todo el mundo hablando. Y ocurre que para tú trabajar aquí, tú tienes que ser como, vamos a ver cuál es la traducción por lo menos para Venezuela. Tienes que ser como una persona jurídica, no natural, sino jurídica. Aquí se le llama ser autónomo, o sea, es hacer negocios o pagar impuestos ya como una persona con negocio independiente. Entonces, ¿en qué consiste eso? En que, bueno, tú vas a trabajar de una manera independiente, pero tú tienes que pagar al Estado un porcentaje y ciertas cosas que en un empleo ordinario te lo pagaría el que te está empleando. Entonces, bueno, leyendo conversaciones, porque hablan una cantidad de paja increíble en esos grupos, salió que había gente que se estaba quejando de los pagos y tal, y no sé qué, y empiezan a hablar, no, porque es que el capitalismo, porque es que el socialismo, porque que eso es culpa de la oligarquía, del capital y la cosa. Entonces, claro, yo nunca en mi vida he hablado y he opinado en ese grupo, pero sí me pude dar cuenta de que hay una moda de que incluso jóvenes que no tienen la más remota idea y que tienen la vida más capitalista de este mundo, defienden algo como el socialismo. Además de que vengo en un país que hoy está viendo la peor cara del socialismo y sé de personas que han tenido que salir del país porque su situación estaba crítica y siguen defendiendo esa ideología. Conozco personas que viven con dineros del extranjero y siguen defendiendo esas ideologías
sea, conozco de todos los casos, todos los casos. Que por cierto, yo respeto la manera de pensar de cada quien, pero no puedo evitar que me cause cierta curiosidad y hablar y dedicar de minutos de este en vivo para hablar de ese tema, cuando la falta de agua, de luz, de acceso a la comida y todas las cosas por las cuales se caracteriza un socialismo y un intento de comunismo, hace que sufran sus habitantes. Entonces, bueno, por eso voy a dedicar este en vivo a toda esa información. Entonces, lo que hay que saber es que toda esta filosofía, porque es como una filosofía, viene porque una persona llamada Karl Marx, o Carlos Marx, como se conoce en otros lados del mundo, que por cierto era una persona, era un judío o padres judíos que, bueno, no se dedicó, a pesar de que hizo definiciones y movimientos para defender los derechos de la clase trabajadora, o como él los definió en sus libros, Manifiesto Comunista y El Capital, él los define como el proletariado. Eso es la traducción de clase obrera. Él no se caracterizó por ser una persona obrera. Él fue una persona que a los 31 años de vida no trabajó más nunca, porque este señor Friedrich Engels, que a pesar de que apoyó y también impulsó toda esta onda de la mentalidad socialista y capitalista, era hijo de papi y mami, unos burgueses industriales, porque esto fue escrito en el año 1848, lo que quiere decir que el mundo, en el lado del mundo donde ellos estaban, era un mundo industrial, era el auge de la industria en el mundo. Este Friedrich Engels era una persona de platica, de papi y mami, que subsidió el retiro de nuestro amigo Karl Marx y escribió hizo una compilación, definiciones, sobre todo este pensamiento, esta ideología y filosofía. Entonces, él definió que el socialismo era un método, era un proceso, unos pasos que había que seguir para transformar la mentalidad del hombre y que dejara de pensar en sí mismo para pensar en una comunidad. Una vez fueran aplicados estos 10 pasos, se podía decir que un lugar o una nación era socialista, ya estaba convertida al socialismo. Entonces ese hombre cambiaba la mentalidad y, como dejaba de pensar en sí mismo, entonces todo lo que él iba a ser dirigido hacia la comunidad. Él iba a renunciar a sus sueños y a sus libertades y a sus aspiraciones solamente para trabajar por el bien de los demás. Y ahorita vamos a explicar mejor esto. Entonces, vamos a desarrollar, y quiero que si cualquier persona de Latinoamérica, especialmente en el momento que me vean de Venezuela, me dejen en los comentarios si alguna de las cosas que yo voy a nombrar te parecen conocidas o las estás viviendo en este momento. Para llegar a la etapa, o sea, digamos que el comunismo se dividió, como dije, principalmente en dos fases. La primera fase es cumplir los 10 pasos para ser socialista. Y luego se pasa, después de cumplido eso, se pasa a la fase 2 de ese proyecto. Fase 1 son los siguientes 10 pasos. Número 1, abolición de la propiedad privada. La propiedad privada en el socialismo no existe. Todo es expropiado por el Estado. Porque supuestamente el Estado sabe manejar de una mejor manera los recursos que estas propiedades privadas tienen. Además de que, según las definiciones de Karl Marx, en
Él creó una definición, o bueno, no sé si la creó, pero hubo una definición que él usó mucho que se llama la dialéctica. La dialéctica consiste en que una cosa no puede vivir sin su contrario. Amigos de Latinoamérica, díganme si esto no les parece conocido. Todos los gobiernos socialistas tienen como estrategia que dividir a la población en dos partes, el pueblo y el enemigo del pueblo. Entonces, ese enemigo del pueblo va a ser el culpable de todas las cosas malas que vayan a ocurrir durante la aplicación de este socialismo. ¿Quiénes son estos antipueblos? Normalmente siempre son factores externos o factores internos, que en este caso vendría siendo la propiedad privada. Esos burgueses, oligarcas, son ellos, ese antipueblo, que son el enemigo del pueblo. Puede ser, y normalmente se culpa a los yanquis, el capital, se culpa a los bancos extranjeros, se culpa a la moneda, se culpa a todo el mundo, menos a las decisiones de ese vocero del pueblo, como él se vende ante sus votantes en el caso de que haya llegado al poder de manera electoral, como es el caso de Venezuela. Entonces, paso número 1, abolición de la propiedad privada. Amigo venezolano, dime tú si esto no te recuerda a nuestros episodios históricos en cadena nacional donde Chávez decía, ¿eso de quién es? Eso de no sé quién, exprópiese. Paso número 1, cumplido. Paso número 2, impuestos fuertemente progresivos. Los impuestos progresivos, lógicamente, son para las propiedades, para los ricos, porque ellos tenían la mentalidad de que el rico, eso se llama el síndrome de Robin Hood. El rico, el que más tiene que siempre darle al pobre. No importa que el rico se haya esforzado mucho más por tener lo que tiene, siempre tiene que quitárselo al rico para darle al pobre. Eso adoctrina al pueblo y lo acostumbra a una mentalidad de no hacer nada, de flojera. Paso número 3. Abolición de derecho a herencia. Todo lo que tú heredas, amigo, si hay alguna persona cubana que me está viendo, si no me equivoco, a ustedes les pasa lo mismo. Ustedes no tienen derecho, el cubano no tiene derecho a comprar la tierra. Tú puedes hacer una casa, pero, y ojo, esto lo estoy diciendo de bocas de un mismo cubano. Puedes hacer una casa, construir una casa, pero el terreno bajo tus pies es del Estado. Y cuando el Estado le provoca, te saca de ahí porque ese terreno es suyo. Por lo tanto, no tienes derecho de heredar nada. No existe el derecho a herencias. Paso número 4. Confiscar propiedades a emigrantes o, se entiende bien, no inversión extranjera. Venezuela, ¿te parece conocido lo que estoy hablando? No se permite siempre el extranjero y la inversión extranjera es mala porque supuestamente nosotros tenemos la capacidad de producir y de sustentarnos nosotros solitos. Cosa que si no se produce, bueno, ya sabemos todas las consecuencias. Paso número 5. Centralización del crédito. Solamente se pueden endeudar y pueden controlar esas cosas el Estado. ¿Te parece conocido? Expropiaciones bancarias, Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco Industrial. Estoy hablando solamente del Banco de Venezuela porque de los casos de Venezuela porque, bueno, son los que conozco. Pero, amigo venezolano, dime tú si estoy diciendo algo que no es así, que no hayas vivido y que no estés viviendo en este preciso momento. Paso número 6. Centralización de medios de comunicación y transporte. Adiós RCTV, luz que te apagaste. Hola, cualquier cantidad de canales del Estado, Venezolana de Televisión, Antena TV, pare de contar. Hola Tanzaragua, que ya no sirves, me imagino que ya no está funcionando. Dime, amigo venezolano, si lo que estoy diciendo no es correcto. Paso número 7.
expansión de empresas estatales. En el caso particular de Venezuela, no sé si en el resto de Latinoamérica se ha aplicado de la misma manera. Este paso número 7 se aplicó y se derrumbó gracias al paso número 1, la abolición de la propiedad privada. La mayoría de las empresas, y una de las razones por las cuales el país tiene la economía desastrosa que tiene, es porque la mayoría de las empresas privadas, además de expropiadas, fueron nacionalizadas, porque lógicamente entre que no había derecho a la propiedad privada ni a inversiones extranjeras, todo tenía que ser nacional, entre comillas, véase Cuba, Venezuela, pues todas las empresas se fueron a quiebre, dejaron de producir, por lo tanto se tuvieron que aumentar las importaciones, por lo tanto aumentaban los precios, por lo tanto la inflación se disparó a niveles histórica y mundialmente barbáricos. Paso número 8. Distribución igualitaria del trabajo. En el socialismo no importa que tú trabajes más, no importa que tú estés más capacitado y que tengas mejores destrezas que otras personas. Todas las personas van a trabajar igual. Venezuela, pan de cada día, incluyendo personas que no tienen ni la más mínima capacidad de desempeñar un cargo, están haciéndolo porque, bueno, es más sencillo controlar las cosas de esa manera. Paso número 9. Combinar agricultura con industria manufacturera. Recordemos que todo esto se escribió en el año 1848. Por lo tanto, es un poco absurdo que este tipo de reglas se estén aplicando más de 100 y pico de años después. No, ahorita no tengo el cálculo exacto. Y paso número 10, educación gratis, que eso es imposible porque nada es gratis en esta vida. Y recordemos que la mayoría de los impuestos los recaudan de las personas que tienen entradas de dinero. Por lo tanto, el Estado, en el caso de que así lo haga, que no es el caso de Venezuela, por cierto, ellos dicen que es gratis, pero las condiciones de trabajo, tú puedes ir y ver quién rayos te va a dar la clase y ver con qué vas a estudiar y ver con qué rayos vas a comer. Pero eso va combinado con la producción industrial. ¿Qué quiere decir? Que tú tenías que combinar, no importa tu edad, tenías que combinar tus estudios con el trabajo. Tú tenías que trabajar desde pequeño. Así de sencillo. Una vez cumplidos estos 10 pasos, tu nación era entonces una nación socialista. Durante este proceso, la mentalidad de toda una nación iba a dejar de pensar en sí misma e iba a trabajar en el bien común. Ahora, vuelvo y repito la pregunta. ¿Por qué rayos algo que se escribió en el año 1848, en el 2019, todavía está vigente? Todavía hay países latinoamericanos, no solo Venezuela, Argentina lo intentó, Nicaragua se está comiendo un cable con esto. Bueno, hay muchos países latinoamericanos que han pasado y todavía están intentando aplicar esto. Pero bueno, según la teoría marxista, una vez que esto sucede y que el hombre se ilumina y evoluciona, digievoluciona, a este ser que deja de pensar en sí mismo y trabaja en totalidad para el bien común, entramos en la fase 2, que sería el comunismo. Durante estos 10 pasos, como el hombre evoluciona, hay 3 elementos importantes que ya no se van a necesitar en el comunismo, porque no son necesarios, valga la redundancia, porque ya tú como hombre evolucionaste. No existe, el Estado, lo que quiere decir que los gobiernos se eliminan.
no existe el dinero porque no es necesario y no va a existir la propiedad privada. Amigos latinoamericanos y venezolanos, díganme ustedes si estas tres cosas en la ejecución del socialismo se ha cumplido en donde tú estás. El Estado no se abolió, se hizo más grande. El dinero se eliminó para el pueblo, pero no para el Estado. Y la propiedad privada se eliminó para el pueblo, pero no para el Estado. Porque yo no he visto que en la casa de Diosdado Cabello den plantas para hospitales y cosas donde la gente se está comiendo un cable y se está muriendo porque no hay electricidad. Entonces, en lugar, bajo la aplicación de esto, en lugar de abolir el Estado, lo hicieron más poderoso. Entonces, a este punto, nos podríamos preguntar, ¿cómo rayos va a funcionar el intercambio de productos para poder subsistir? Y para esto, él usó una utopía. Él pensaba que se iban a crear grandes almacenes comunales donde ahí se iban a intercambiar productos. Si yo planto tomates y tú haces pantalones, yo te voy a dar 1 kilo de tomate por un pantalón. Eso es un poquito irreal porque no tiene sentido de que no es justo que una persona que se esfuerce más por hacer un producto no tenga la recompensa, o sea, sea obligado, porque según su teoría, él decía que ese hombre evolucionado no le iba a importar renunciar a los pagos justos que tenía que darse por su esfuerzo y dedicación en lugar de una persona que no lo hacía. Entonces tú tenías no la obligación, pero ibas a ser tan iluminado de que no te iba a importar cambiar esto que está confeccionado a mano y es súper más complicado por un lapicero. Eso no te iba a importar. Esa era su utopía. Ahora, todo es muy bonito mientras está en el papel, pero vamos a estudiar qué ha pasado en la historia del mundo bajo la aplicación de esto. Aquí quiero recalcar que Marx hizo 3 predicciones sobre la aplicación de esta teoría. Que por cierto, ninguno de los países donde él vivió, porque él creo que es alemán, pero vivió en Bélgica, vivió en Francia, vivió en varios lugares y al final fue que llegó a Inglaterra donde se estableció y murió. Él hizo 3 predicciones. Número 1. Habrán más países comunistas que no comunistas. O sea, una vez desde la publicación del libro en adelante, él hizo esa predicción. Habrán más países comunistas que no comunistas. Error. No hay ni un solo país comunista en el mundo, ni lo ha habido. Históricamente hablando, ninguno de los países que han aplicado estos 10 pasos socialistas han llegado a la fase número 2 que viene siendo el comunismo. Ninguno. No hay historia en el mundo de que eso sea así. Número 2. La máquina, recordemos que esto fue escrito y publicado en la era industrial. Entonces él decía, por eso es que él apoya, y uno de los pasos socialistas era la agricultura y manufactura, porque todo tenía que ser hecho a mano. Porque él decía que la máquina iba a acabar con el proletariado y que todo el mundo iba a vivir en miseria. Error número 2. Tampoco se cumplió porque los niveles de pobreza y de hambruna han disminuido significativamente desde la época en donde se escribió ese libro, donde la mayoría de las personas vivía por lo menos o con menos de un dólar, con $1 o menos, si no me falla la memoria. Y número 3, otra de las predicciones que él hizo es que el comunismo, donde se aplicara, iba a alcanzar o iba a completar esas 2 fases.
Error número 3, tampoco se cumplió porque no hay país en el mundo, a pesar de que hubo muchas personas, muchos países, incluso la mitad del mundo, ha intentado este modelo comunista. Pero la mala noticia para Marx es que hay más países que son ex socialistas que los socialistas actualmente, sin contar los que nunca intentaron este proyecto fallido de país. ¿Quiénes han sido las personas que lo han intentado y cuál ha sido su resultado? Las primeras personas o el primer país del mundo donde esto fue aplicado fue en Rusia, en la Rusia feudal. Una vez asesinados a la dinastía Romanov, que eran los zares de Rusia, ellos fueron decapitados y masacrados, y ahí se instala lo que se conoce como la Unión Soviética. La diferencia de esa época ahora es que no existen redes sociales por las cuales se pueda gritar al mundo qué es lo que está pasando, pero históricamente hay registros oficiales de los países en que en el mundo, en los países que se ha aplicado esto, suman un total de 94.3 millones de muertes gracias a la implementación de estos 10 pasos socialistas, la mayoría por violencia y por hambre, porque no se ha logrado eso. En Rusia, en esa Rusia de la Unión Soviética, que en el año, si no me equivoco, 1990, cae la famosa cortina de hierro. Fue un gran paso para la humanidad. Luego de eso, luego de estos dos caballeros, viene Mao Zedong, no sé cómo que se pronuncia el nombre. Eso fue en China. En China era el segundo intento de aplicar este proyecto comunista, que dio dos resultados. Número uno, no se llegó a la fase 2. Y número 2, fue la mayor cantidad de gente muerta gracias al socialismo en la historia que hay en el mundo. Creo que eran 60 o 62 millones de personas muertas gracias a este caballero y a esta ideología. Y luego sale nuestro amigo Fidel Castro, que trae esa ideología para Latinoamérica y se expandió como una enfermedad gracias a sus aliados, que viene siendo nuestro amigo Hugo Chávez, gracias a traer esto a Venezuela. Ahorita su sucesor Nicolás Maduro y los siguientes países como lo han sido Ecuador, como lo es Bolivia actualmente, como lo es Nicaragua, y bueno, pare de contar. Como les dije, la mitad del mundo ha intentado aplicar estos 10 pasos socialistas para llegar a la fase número 2, comunismo, pero ninguno lo ha logrado. Y no lo ha logrado porque está comprobado de que el cerebro humano no funciona o no está hecho para dejar de pensar en sí mismo y pensar en una comunidad. Al contrario, las naciones que más avanzan y donde se tiene mejor calidad de vida son aquellas naciones que precisamente respetan la individualidad. Son aquellas naciones que funcionan como una célula. Una célula funciona como un conjunto de muchas partes que trabajan de manera independiente, pero trabajan de manera organizada. De esa manera trabajan las naciones que tienen mejor calidad de vida en el mundo y que están muy alejadas de estos 10 pasos totalmente obsoletos del proyecto comunista. Ahora les pregunto, si en algún momento llega a ver esto alguna persona. Incluso, mira, buscando yo toda esta información, encontré un video de un tipito, Dios mío, pero patético, un español que estaba criticando
estos 10 pasos, o sea, porque hubo una persona que los explicó de una muy buena manera, mucho mejor manera de lo que yo lo hice en este momento. Y esa persona le dedicó un video a esa explicación. Entonces decían, no se abolió, esta persona es una mentirosa porque no se abolió la propiedad privada, solamente se limitaron los derechos a adquirir propiedad privada del pueblo. O sea, en serio, o sea, unas vainas locas. Entonces tú, amigo, que vives en países desarrollados, que tienes un muy buen estilo de vida, que no te falta ningún tipo de comida y que puedes tener cualquier tipo de libertad de comercio, dime si en el momento en el que tú te declaras socialista y defiendes los procesos socialistas de los países, que por cierto no es el tuyo, dime si todo esto de lo que yo hablé es lo que tú estás defendiendo. Dime si tú estarías dispuesto a ir a uno de esos países latinoamericanos que se están comiendo un cable a vivir un verdadero socialismo cuando no tienes ningún tipo de libertad. Y a ti que te encanta comprarte tu carro, que te encanta comprarte tu apartamento, que te encanta comprarte todo, con eso, cuando hay seguridad y te respetan tu propiedad privada, ahí sí es muy fácil defender el socialismo. Pero cuando viene el socialismo y te lo quita, ahí te das cuenta que no es tan bueno. Una vez leí en una frase que decía, quítale su iPhone y su Rolex a un político de izquierda, o lógicamente que apoye esta manera de pensar, y él solito te va a explicar por qué por qué la propiedad privada tiene que respetarse. No sé si eran las palabras así, saben que yo cambio un poquito las cosas, pero esa era la idea principal de la frase. Pues, espero que la idea y las diferencias de socialismo y comunismo hayan quedado un poquito más claras. Creo que fue más placer para mí hacer este estudio que para ustedes escucharme diciéndolo, pero bueno, aprendí bastante de esta investigación. Hagamos lo posible por informarnos un poquito más antes de defender ciertas maneras de pensar, y no hace falta tampoco ser un estudioso de los libros de Marx. Solamente estudia la historia y date cuenta cuáles han sido los resultados de todas esas naciones que han intentado ser socialistas y las que aún lo son. Analiza cuál es su resultado, cuáles son sus cantidades de vida. En Venezuela, diario, hasta estudios de unos tiempos, se calculaban 73 muertos al día. Sin contar los más de 400 y pico que se murieron en estos días por 3 días de apagones, que eso es grave. Entonces, bueno, espero haya sido de utilidad toda esta información. Compártela si conoces a alguna persona que defiende sin saber estos conceptos socialistas y comunistas y tiene una vida de lo más capitalista. Etiquétalo, compártelo y hazme saber qué te ha parecido en los comentarios. Recuerda seguir todas mis redes sociales, que son mi página y mi cuenta de Facebook, Elías José Ávila Serrano. Si lo estás viendo desde YouTube, te lo voy a dejar aquí abajo para que puedas acceder más fácilmente. Si me estás viendo desde mi canal, desde mis cuentas, te voy a dejar aquí arriba el link para que puedas ingresar a mi canal de YouTube, darle a la campanita y darle like si te gustó la información. Espero que tengas un lunes lleno de energía para alcanzar las metas y nos vemos en el video de mañana.